Buenos días, hermanos. ¿Sabe qué? Cada vez antes que grabo estos mensajes, siempre limpio mi oficina. Pongo las cosas en orden. Y a veces durante la semana me cuesta para poner cosas en orden. Siempre estoy poniendo cosas en orden. Yo imagino que también usted en su casa está haciendo la misma cosa. Pero ¿sabe qué? Para Dios, hermanos, no cuesta nada de poner las cosas en orden porque es parte de su carácter tener las cosas en una orden específico. Mira lo que dice aquí en 1 de Corintios, capítulo 14. Voy a leer un versículo corto. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Una vez más, pero hágase todo decentemente y con orden. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de orden. Él quiere las cosas una manera específica y para Él, hermanos, el orden es lo principal. Él pone todas las cosas en el universo en orden, por esto funciona. Él puso el sol exactamente la distancia perfecta para calentar nuestra planeta sin quemarnos. Él puso todo en orden. Así es nuestro Dios. Y en verdad, hermanos, aquí está diciendo que también debemos estar luchando para poner las cosas en orden en nuestras vidas también. Y es importante que seguimos el orden de Dios. No importa si lo quieres o no, Dios tiene un orden para todo. Él tiene una orden por nuestro matrimonio. Él tiene un orden dado en la Biblia y así funciona un matrimonio perfecto cuando no estamos peleando contra la orden que encontramos en la palabra de Dios. Él ponga las cosas en orden en su casa. Él ponga las cosas en orden en el gobierno, aunque el gobierno no sigue este orden que Dios ha puesto, pero Él tiene un plan específico, un orden específico aún por los países. ¿Ok? También tiene un orden específico en su iglesia. Diferentes posiciones es dada a diferentes personas en la casa de Dios, en el cuerpo de Dios. Todos tenemos una posición diferente, pero déjeme decir, usted del título ya sabe de lo que voy a estar hablando. Estoy hablando de la posición que Dios ha puesto a las mujeres en la iglesia y los hombres en la iglesia. Ahora puede ser que algunos van a ser ofendidos, pero lo que vamos a ver, si me da chance, si amas la palabra de Dios y si quieres seguir la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y si tiene problemas con el mensaje, pues en verdad vas a tener problemas con la palabra de Dios y luego con Dios mismo. Entonces vamos a ver algunas cosas, les voy a mostrar algunos versículos, pero en verdad, hermanos, todos tenemos un rol diferente en la iglesia, mujeres y hombres, diferentes roles, pero también tenemos el mismo valor, hombres y mujeres, el mismo valor y el mismo privilegio con Dios. No hay diferencia, los hombres no son más grandes, mejor que las mujeres. Muchas veces, hermanos, es las mujeres que son más espirituales que los hombres. Pero ni modo, tenemos que seguir el orden que Dios tiene puesto para su iglesia, si lo queremos o si no. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas cosas para que no estamos haciendo. Hay muchos que dicen, pues yo quiero seguir la Biblia, yo soy persona de la Biblia. Pero cuando llega a su pecado, cuando llega a la cosa que ellos no quieren, pues quieren hacer acepciones de estas cosas. Entonces, durante este mensaje, más que nada voy a dejar la palabra de Dios hablar. ¿Ok? El título del mensaje es que algunas preguntas para la pastora. Preguntas para la pastora. ¿Ok? Mi primera pregunta que tengo yo, porque hay algunas que dicen que son pastores. Tengo algunas preguntas para las mujeres que declaran de ser pastoras, ¿ok? Entonces, vamos a ver de la Biblia, ¿ok? Mi primera pregunta que tengo por las pastoras, o los que se declaran ser pastores, ¿ok? Número 1, ¿puedo mostrarme un solo lugar que menciona una pastora en la Biblia?
una pastora en la Biblia. En el Antiguo Testamento aparece la palabra una vez, hablando de Raquel, que era pastora de ovejas. Es muy obvio, ahí dice, ahí en Génesis, creo que es el capítulo 29, léelo. Pero físicamente era pastora de ovejas, físicos, de ganado, dice la Biblia. Pero nunca puede encontrar una pastora de una iglesia o de un ministerio. No se encuentra en ningún otro lugar en la Biblia la palabra pastora. La Biblia dice, ahí en Efesios capítulo 4, quiero leer el versículo 11. Dice así: y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores, masculino, y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí encontramos la palabra pastor. En otros lugares, por la palabra pastor, encontramos obispos. Y podemos ver esas cosas, vamos a estar mirando esas cosas, pero no podemos encontrar la palabra pastora en el contexto de ser pastora de una iglesia, nada más de ganados, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, ¿me puede mostrar una vez en el Nuevo Testamento, hablando en conexión a una iglesia donde usa la palabra pastora? No puede, porque no está. ¿Ok? Esta fue inventado, hermanos. La primera mujer que dijo que era pastora, la primera persona famosa que dijo eso era Catharina Booth en el año 1860. Y ella empezó usando este término para tomar control de un ministerio, diciendo que era la pastora. Pero este no es un concepto que encontramos en la palabra de Dios. Es algo inventado por el mundo hoy en día, pero no es algo que se encuentra en la palabra de Dios. Otra pregunta que tengo para la pastora, ¿ok? Número 2. ¿Puede ser usted el marido de una sola mujer? ¿Es aceptable en la Biblia de ser marido de una sola mujer? ¿Usted como mujer puede ser marido de una sola mujer? La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, aquí son los requisitos, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y luego los siguientes versículos hablan de más requisitos, pero ahí en medio de esto encontramos, dice que un pastor tiene que ser marido de una sola esposa. La Biblia es muy clara sobre esto, hermanos. Es imposible, hermanos. Si queremos seguir el plan de Dios, tenemos que seguir lo que encontramos en la bendita palabra de Dios. Uno de los versículos aquí en este lugar de 1 de Timoteo, de los requisitos, dice que un pastor no puede ser dado, como dice la Biblia, dado al vino. Entonces, si yo decido, pues yo quiero ser pastor, pero es que a mí me gusta el vino. Entonces, lo voy a saltar, no lo voy a obedecer. Entonces, estoy siendo desobediente porque no estoy siguiendo los requisitos de ser pastor. Amén. Entonces, uno de los requisitos para ser pastor, según la Biblia, es marido de una sola esposa. ¿Ok? Otra pregunta que tengo para la pastora. ¿Ok? Número 3. ¿Cómo puedes pastorear a una iglesia y no tener autoridad sobre los varones? Dice en 1 de Timoteo capítulo 2, escucha lo que dice aquí, versículo 12, 1 de Timoteo 2:12. Dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Muy claro ahí y muy fuerte, hermanos. Dice que no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón.
Y luego dice, sino estar en silencio. Entonces, puedes ser pastora. ¿Puedes pastorear a una iglesia y no tener autoridad sobre los varones? Es imposible, hermanos. La Biblia dice que la mujer no está permitido de ¿qué? Enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón. Ahora, se está hablando en cuestión al varón. Puede enseñar una clase de mujeres, puede enseñar a los niños, no hay problema en esto, pero no puede enseñar a un varón porque no es bíblico. ¿Ok? ¿Quién escribió esas palabras? Pablo. Era el primer misionero, era el que plantó por el mínimo 14 iglesias. Algunos dicen hasta 20 iglesias, pero por el mínimo 14 iglesias. Pablo escribió esta bajo el Espíritu Santo, la inspiración de Dios, y él dijo que no permito a la mujer enseñar. ¿Ok? Otra pregunta que tengo para las pastoras. ¿Ok? No es déjenme decir esta. ¿Ok? Ya algunos ya están enojadas. Amén. Hermanos, esas son preguntas que tengo yo, porque yo quiero ser persona de la Biblia. Yo quiero ser hombre de la Biblia. Yo quiero ser creyente de la Biblia. Por eso es importante que seguimos la Biblia. ¿Ok? Otra pregunta que tengo. ¿Es la Biblia su autoridad final o es su opinión? ¿Es la Biblia su autoridad o es su opinión? Hay muchos que me dicen, pues pastor, yo sé que lo que dice la Biblia, pero en verdad es que yo conozco mujeres bien espirituales y que tienen el don de Dios. Qué bueno, yo no tengo dudas que hay mujeres que en verdad tienen el poder de Dios, que tienen el don de Dios para ser usadas grandemente, pero tiene que ser adentro el contexto de la Biblia. Amén. Es importante. Déjenme leer otro versículo hablando de la palabra de Dios, porque estamos hablando que la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad. ¿Ok? Isaías capítulo 40, versículo 8, dice así: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Diciendo ahí que es la palabra de Dios que permanece para siempre. No importa lo que pensamos nosotros. Hermanos, yo he conocido mujeres bien espirituales. Tenemos una hermana en nuestra iglesia que la encontramos ahí en su casa, ya salva. Ahí en su casa, antes que vino a nuestra iglesia, ahí estaba en su casa y ella estaba bien abierta a la palabra de Dios. Ya había recibido a Cristo como su Salvador y ella estaba juntando a los vecinos alrededor para orar con ellos y para darles enseñanzas. Amén. Y estaba dando hasta hombres enseñanzas y predicando de una forma de predicar a estos hombres. ¿Porque era mala hermana? No, es porque tenía muchas ganas de servir a Dios. Y no sé por qué, pero ella no sabía de esos versículos exactamente cómo son. Pero ella tenía un muy buen corazón porque quiso compartir la palabra de Dios y tiene hasta hoy en día el poder de Dios sobre su vida. Para ahora ella está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y ahora ella entiende estas cosas y ahora está sirviendo en la iglesia y es fiel. Amén. Entonces no es que estoy diciendo que las mujeres no tienen el poder de Dios. Sí tienen, pueden tener el mismo poder que tiene un hombre. Pero el rol es diferente en la iglesia y es expuesto por Dios. Es Dios que decide el rol para el hombre. Es Dios que decide el rol para la mujer. Amén. Otra pregunta que tengo para una pastora. ¿Ok? Número 5. A la pastora. ¿Puedes predicar la palabra de Dios y a la vez quedar callada? ¿Es posible predicar y a la vez quedar callada? Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 14. Voy a leer 2 versículos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 y 35. Dice la palabra de Dios así: vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también a la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa,
Pregunten en casa a su marido, ¿por qué? Vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia. Hermanos, eso es directamente de la Biblia. Y es muy claro ahí, hermanos. Ahí está diciendo que para la mujer cuando llega a la iglesia, no está diciendo que una hermana no puede hablar con otra hermana y todos callados todo el tiempo, pero está hablando en la forma de enseñar o predicar o poner en un punto de liderazgo, hermanos. Ahí está diciendo muy específicamente, al final del versículo es muy, muy fuerte, pero son las palabras de Dios. Dice, vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia en cuanto a la predicación. Está hablando en cuanto a la predicación. Dejamos las hermanas hacer testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida. Dejamos hermanas tener diferentes partes en la iglesia y tienen roles bien importantes en la iglesia. Pero para tomar el rol de liderazgo o de enseñar o predicar a los hombres, a los varones, hermanos, es contrario a la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, si uno va a hablar, va a predicar la palabra de Dios, entonces, ¿qué vas a hacer? Pastora, ¿qué vas a hacer cuando llega a 1 de Corintios? Cuando llega ese versículo, ¿vas a saltar el versículo? Porque ahí muy claramente dice que las mujeres no les es permitido hablar. Amén. Sino que estén sujetas. Otra pregunta que tengo yo. Esta era la pregunta que si uno puede predicar, una mujer puede predicar y a la vez quedar obediente a este versículo y quedar callada. Es imposible. No puede hacer las dos cosas. ¿Ok? 2 preguntas más. Número 6. A la pastora. ¿Es Dios injusto por decidir los roles del hombre y mujer en su iglesia? ¿Es Dios injusto? Yo sé que la sociedad hoy en día dice, no, pero es que las mujeres tienen el mismo derechos humanos. Así es, sin duda. Las mujeres no son en segundo nivel. Estamos en el mismo nivel delante de Dios, nada más dado a roles diferentes. Entonces, no es que los hombres son mejor. Amén. Pero hay diferentes roles. Y déjenme decirle una cosa muy claramente. Dios no es injusto en decidir de poner por los pastores hombres y poner otros lugares para las mujeres. Déjenme leer otro versículo. Estamos hablando si Dios tiene derecho. Si es injusto de Dios de decir lo que una mujer puede hacer en la iglesia, lo que un hombre puede hacer en la iglesia, o lo que un hombre no puede hacer en la iglesia, o lo que una mujer no puede hacer en la iglesia. Dios es justo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 9, versículo 20, y voy a leer la primera parte de versículo 21. Romanos 9, 20 y 21. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Dirá lo formado al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Oh, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Muy claramente, hermanos, ¿cómo es que podemos decir, pero Dios, es que yo no creo que es justo? Hermanos, Dios es siempre justo y Él tiene el derecho de decidir los roles del hombre y mujer en su iglesia. Y Dios es justo y Él sabe. Amén. Entonces, una pregunta más y termino con esta. Mi última pregunta es esta, para la pastora. Preguntas para la pastora. La última pregunta. No debemos, usted y yo, temer añadir doctrina torcida a la santa palabra de Dios. No debemos temer decidir, pues yo sé lo que dice la Biblia, pero es que yo tengo el don de Dios. Y es que Dios me llamó. Déjeme decirle una cosa. Dios no llama contrario a su palabra. Él siempre está de acuerdo con su palabra, siempre. Entonces, puede ser que es llamado, pero no quiere decir que Dios llamó, porque si Dios está llamando a mujeres de ser pastores, está contrario a su propia palabra. ¿Sí me explico? Dios
puede usar grandemente a las mujeres. Como ya mencioné, hermanos, algunos hermanos varones van a ser enojados conmigo, pero hermanos, la mayoría de las mujeres que yo conozco son mucho más espiritual que los hombres. No sé por qué es así, pero es así. Donde vivo yo, ¿ok? Pero no es un asunto de ser espiritual. Dios puede usar mujeres grandemente, pero bajo la autoridad de la palabra de Dios. Adentro, los estándares que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, yo temo cambiar la palabra de Dios. A mí no me gusta ese versículo, lo voy a cambiar. No, yo no tengo derecho de hacer esto. Tú tampoco. Y aún, hermanos, debemos temer añadir doctrina torcida a la bendita palabra de Dios. Déjeme leer el último versículo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 18. Dice la palabra de Dios así. Apocalipsis 22, versículo 18. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a esas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hermanos, ahí está una advertencia bien grande en la palabra de Dios, terminando el libro de Apocalipsis, diciendo que no tenemos derecho, aún debemos temer añadir doctrina torcida a la bendita palabra de Dios. Yo sé que algunos no van a recibir esta enseñanza, pero si notó, hermanos, yo hice un versículo por cada uno de los 7 preguntas que yo expresaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos establecido a través de la palabra de Dios, a través de esos versículos? La primera cosa es que la Biblia nunca menciona ninguna vez en el Nuevo Testamento la palabra pastora. La única vez que se encuentra en la Biblia es hablando de una pastora de ovejas, de animales, pero nunca podemos encontrar la palabra pastora como fue inventado hoy en día. ¿Okay? La segunda cosa, una mujer no puede cumplir con el requisito de un pastor. El requisito de un pastor es ser marido de una mujer. Una sola mujer, como dice la Biblia. Entonces, una mujer no puede ser marido de una sola mujer. ¿Ok? Número 3, hemos establecido que una mujer está prohibido enseñar y tomar autoridad sobre los varones. Está prohibido. Ahí dice en 1 de Timoteo. ¿Ok? Número 4, una mujer debe dejar la Biblia ser la autoridad en su servicio para Dios. Debe dejar la palabra de Dios ser su autoridad. Hermano, no me importa lo que dice mi denominación. Más importante, ¿qué dice la Santa Biblia? ¿Qué dice mi Salvador? ¿Qué dice mi Dios? Yo no sigo mi denominación. Yo sigo Dios. Yo sigo sus palabras. ¿Ok? Número 5. Es imposible predicar en voz alta y ser obediente al mandato de ser callado. Es imposible. Ahí dice que la mujer debe ser callada. Es imposible. Yo no puedo predicar y ser callado a la vez. Amén. Número 6. Dios sí es justo en definir los roles de los hombres y mujeres en su iglesia. Él es justo. Él puede decidir. La última cosa que encontramos es que es un lugar peligroso añadir una doctrina a la bendita palabra de Dios. Es muy peligroso, hermanos. El mensaje yo sé que es fuerte por algunos, pero si creemos la Biblia, si decimos que vamos a creer la Biblia con todo nuestro corazón, entonces es más que creerlo, tenemos que abrazarlo. Y cuando nos toca y nos dice que estamos haciendo algo mal, hermanos, ustedes y yo necesitamos arreglar nuestras vidas para que sea de acuerdo con la santa palabra de Dios. Yo no tengo derechos de cambiar la palabra de Dios
Todopoderoso. Si queda con dudas, hermano, hermana, si queda con dudas sobre este asunto, hermanos, lea los versículos con calma. Pídele a Dios. Pídele, hermanos, el autor de este libro. Pídele, Señor, si es cierto, ayúdame. Necesito que me enseñes cómo es que te puedes servir y obedecer tu palabra a la vez. Si Dios habló a su corazón, si quiere pedirle a Dios en este momento, Señor, yo quiero arreglar cuentas contigo por si te temo. Yo no quiero añadir nada a tu palabra. Yo quiero ser obediente, no me importa lo que hacen los demás. Vamos a tomar un momento de oración. ¿Usted dónde está? Yo aquí. Vamos a orar. Amén. Pues déjeme decir y termino con esta. No es mi deseo de ofender a nadie. Es mi deseo de obedecer la palabra de Dios. Y mi deseo es que cada uno de nosotros podamos ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces espero que ha sido de bendición. Espero que podamos orar y pide que Dios siga enseñándonos a través de la pura palabra de Dios. Pues Dios les bendiga y hasta la próxima.